Hola chicos, ¿cómo están? A todos también bienvenidos, a los que están en la clase aquí presentes, a los que, bueno, y a los de la grabación también. Vamos a comenzar ya con la ayudantía. Bueno, clase de problemas. Quería saber primero de manera presencial si por si acaso tienen alguna duda o o alguna duda respecto a la prueba de salida, alguna pregunta que les gustaría ver o retomar, ¿no? ¿No? Porque bueno, yo eso estaba haciendo, por ejemplo, hay muchos que han tenido dudas con respecto a las preguntas de balanceo, sobre todo las dos últimas, ¿no? Entonces, ¿todo bien? ¿No quieren por si acaso repasar algo de eso? ¿Sí? ¿No? El resto- ¿Pero cuál? ¿Pero qué les tocó a ustedes? ¿Mañana o tarde? Tarde. O sea, claro, después de la una es la franja de la tarde. ¿Y los demás, mañana o tarde? Mañana. A ver. Podemos hacer ese ejercicio, balancearlo, y de ahí pasamos directamente con el tema 6. Por ejemplo, como estudiantes hemos visto esta formulación empírica y fórmula molecular. ¿Ustedes ya vieron eso? ¿Sí? ¿Todos han visto hasta ahí? Ya. Vamos a hacer un par de ejercicios, unos chéveres. Y a los que están de la franja de la tarde, les vamos a practicar un ejercicio que es muy parecido a uno que les va a salir, porque bueno, yo hice también el de la prueba de salida de. Yo hice la prueba de salida de la mañana, de la franja de la mañana. Esta vez me va a tocar hacerla, bueno, ya está hecha. La prueba de salida de la franja de la tarde. Entonces hay un ejercicio que está puesto ahí que puede ser interesante que lo aprendan. Entonces, porque sí está un poquito complicado si nunca has practicado uno igual. Entonces, vamos a hacer eso hoy día, ¿ya? A ver, primero voy a un ratito a dejar de compartir pantalla en la clase física y voy a anotar un ratito los ejercicios. Pero ¿cuál quieren? La de, por ejemplo, los que tenían, vamos a comenzar con el de la mañana, ¿quieren el de ion electrón o el de redox? Redox. Ya, el de la mañana, ¿verdad? Los que les tocó desde las 8 hasta 10 11. Ya, ok. Ya, un ratito voy a copiarlo. A ver, esta es la prueba de salida. Listo. A ver, vamos a iniciar con el de la mañana. Voy a compartir pantalla. Listo. Ese era el ejercicio, ¿verdad? Ese es el que me están diciendo, el de los de la mañana. ¿Sí? ¿Ese quieren reforzar o el de acá? Ajá. Uno solo, coja. Ya. Ujú. Voy a iniciar con este. Vamos a ver, tenemos esta cuestión que está aquí. Adelante. A ver. Dice, balancea la siguiente ecuación mediante el método de redox, ¿verdad? Mediante el método de redox y un electrón en medio ácido. Entonces tenemos esta ecuación aquí. ¿Qué tenemos que hacer el primer paso para poder balancear? Los estados de oxidación, ¿verdad? Vamos entonces a determinar los estados de oxidación de cada uno. Hasta el dibujo aquí. Hasta el dibujo. Entonces, a ver, sabemos que en la primera molécula el oxígeno siempre va a tener valencia de ¿cuál? De -2, ¿verdad? Y el de hidrógeno, +1. Por lo tanto, para que esta molécula de neutro, ¿cuánto debe valer el nitrógeno?
más 5. Sí, más 5. Aquí sabemos que el hidrógeno siempre vale más uno a menos que estuviera con un metal, pero como el azufre es un no metal, eso vale más uno. ¿Y cuánto vale el azufre aquí? Menos 2. Aquí el óxido nítrico, el oxígeno vale menos 2, por lo tanto el hidrógeno ¿cuánto vale? Más 2. El azufre aquí vale 0, equivale menos 2, equivale más uno. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Identificar los elementos que están cambiando su estado de oxidación, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son? El nitrógeno, ¿verdad? Principalmente. ¿Y cuál más? El azufre. Ahora, a menos de la manera en la que yo lo resuelvo, yo suelo cambiar el estado, yo suelo poner la disociación de los elementos en el ion electrón. ¿Qué quiere decir disociar? Separar la parte catiónica de la parte aniónica. Es decir, que si ustedes tienen HNO3, si ustedes lo separan, la parte catiónica, ¿cuál es? El hidrógeno, ¿verdad? Y la parte aniónica, pues el nitrato. Esta es la parte aniónica. Eso es lo que yo suelo hacer. Hay profesores que mantienen nomás el hidrógeno y está bien, les tiene que dar la misma respuesta, pero yo la verdad ese otro método no lo conozco, no lo domino mucho, la verdad. Entonces la disociación del aquí con el nitrato, ¿cómo nos queda? Como NO3 menos, ¿verdad? Ojo que el menos lo trato de poner siempre como un poquito a la derecha, en la parte superior. ¿Por qué? Porque es un ion. ¿Es lo mismo el ion que el estado de oxidación? No. ¿Qué quiere decir estado de oxidación? La cantidad de electrones que el átomo puede perder o puede ganar. Eso, pero el estar negativo, ¿qué quiere decir eso? Es que es una carga ionizada. Y esto aquí que está haciendo de NO3 está pasando a NO, ¿verdad? Está neutro. Y la otra que tenemos, el azufre, ¿verdad? Que está pasando de, bueno, en este caso si lo disocio, y ojo, al separarlo, ¿cómo me queda? El ion hidrógeno, ¿verdad? ¿Y cuál más? El ion sulfuro, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Con cuánto? Con menos 2. Entonces, ojo, que en este caso, el estado de oxidación, ¿qué pasa? Es el mismo del ion, pero eso es una coincidencia, ¿ok? Es una coincidencia porque el átomo cuando está solo sería cero, pero si está ionizado, el estado de oxidación pasa a ser la misma carga del ion. Porque, por ejemplo, aquí lo igualamos a azufre, ¿verdad? Pero yo no pongo ni una carga. Ahora, ¿qué hago? Pongo los estados de oxidación. ¿Cuánto era el del nitrógeno? Más 5 en el nitrato y en el nítrico, más 2. Aquí, ¿cuánto vale el estado de oxidación? Menos 2 y acá cero. Ojo, por eso lo puse como con dos colores diferentes, para poner que uno es el ion y otro es el número de oxidación. Ahora, una pequeña aclaración para que ver si todos lo tienen claro. ¿Cuál, a ver, vamos a determinar cuál es el reductor y cuál es el cuál se está oxidando y cuál se está reduciendo? A ver, si yo tengo aquí, ¿qué tengo que hacer primero? Balancear el elemento que está cambiando su estado de oxidación, ¿verdad? ¿Y aquí cuál es el elemento que está cambiando? El nitrógeno. Entonces veo que hay uno aquí, uno acá, listo, no hay nada más que hacer, está balanceado. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Balancear los electrones. Si antes, ¿qué quiere decir este más 5? ¿Qué? Me perdió que me faltan 5 electrones, pero ahora resulta que le faltan solo 2. Si le faltaban 5 electrones y ahora le faltan 2, ¿qué quiere decir? Que alguien le recompuso, le dio esos 3 electrones, ¿verdad? Entonces ponemos aquí 3 electrones. Vamos a ver. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Balancear los oxígenos. Tenemos aquí 3 átomos de oxígeno y acá ¿cuántos átomos tenemos? Uno solo. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Añadimos 2 moléculas de agua. Pero al añadir 2 moléculas de agua, ¿qué sucede? Añadir hidrógenos. Entonces yo tengo que componerlo el otro lado con, sería 4 iones hidrógenos. Y en la molécula de abajo, ¿aquí qué quiere decir menos 2? Que yo, ¿qué quiere decir menos 2 del estado de oxidación? Que yo gané 2 electrones, ¿verdad? Sí, adelante. ¿Y qué quiere decir cero? Que está neutro ahora. O sea, él tenía 2 electrones extra y ahora los perdió. Ahora está con la cantidad de electrones justa para hacer cero. ¿Qué quiere decir que los perdió? Entonces yo coloco esos 2 electrones en los productos. Aquí no hubo necesidad de balancear el subíndice del azufre. ¿Por qué? Porque es 1-1. No hay nada más que hacer. Ahora sí, ahora que tenemos eso claro, vamos a determinar cuál es la reacción de oxidación y cuál es la reducción. ¿Cuál es la acción de la semireacción de reducción? La primera, ¿verdad? Porque, bueno, los electrones están en los reactivos, entonces está viene siendo la reacción de reducción. Y la de abajo sería la de oxidación. Ahora, pregunta, ¿cuál es el agente oxidante? El nitrato, pero a ver, si yo les digo solo nitrógeno, ¿estaría correcta la respuesta? No, ¿verdad? Porque nitrógeno, ¿qué es? En todo caso es el elemento reductor, pero el agente, perdón, el elemento oxidante, perdón, dije mal, el elemento oxidante. Pero el agente reductor, ¿cuál sería? Sería toda la molécula completa.
Entonces la molécula, por ejemplo, si a ustedes les preguntan, como en el taller que estaba revisando ahorita y algunos alumnos se han confundido y han puesto el elemento, por ejemplo, decía, el nitrógeno es el agente reductor, perdón, agente oxidante. El agente oxidante debe contener al elemento oxidante. Pero no es el agente. ¿El agente oxidante cuál vendría a ser? Si es el nitrógeno el elemento oxidante. ¿Cómo se llama el agente oxidante? Óxido nítrico. O sea, tiene que estar completo, por si acaso. Nada más aclaro estos puntitos porque a lo mejor más de uno puede tener la misma duda. Como si usted, porque a veces les ponen, cuál es el agente oxidante? Y ustedes ponen nomás nitrógeno. La respuesta correcta debe ser toda la molécula. Recuerden que incluso porque lo estaba viendo en su lectura en su lectura de esa unidad. Y ahí dice, está clarito, en la parte de acá abajo, dice, el agente oxidante contiene al agente que se reduce. O yo le dije agente que se oxida, ¿verdad? Perdón, elemento que se oxida. Perdón, dije mal. O sea, el agente oxidante debe contener, pero al elemento, ¿verdad? Entonces, recapitulando porque dije mal sin querer, me enredé. ¿Cuál es el elemento que se reduce? El nitrógeno. ¿Pero cómo se llama el agente oxidante? Ácido nítrico, ¿ya? Por eso tienen que tener mucho cuidado, porque creo que en el taller, creo que los de la tarde o la mañana, creo que eran los de la mañana. No, es los de la tarde. Tenían esa pregunta, que si el cobre se oxida, era el elemento oxidante y el otro reductor. No, o sea, me refiero. Bueno, no tengo ahorita para mostrar, pero creo que había uno de cobre y uno del nitrógeno, que según el cobre se oxidaba y el nitrógeno se reducía. Y era correcto, pero preguntaban por el agente, entonces estaba al revés. Entonces, ¿cuál era el agente oxidante? El, exactamente, recuerden. Entonces, acá abajo, aquí, ¿cuál es el elemento que se oxida? El azufre, ¿verdad? Pero ¿cómo se llama el agente reductor? Debe ser el ácido sulfídrico, ¿verdad? ¿Estamos claros entonces? Por favor, no se vayan a confundir, así como yo ahorita. El elemento que se oxida es el azufre. Sin embargo, la reacción, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el agente? Agente reductor. Y no es, por hacer caso, agente reductor no es solo el azufre. El agente reductor, ¿cuál es? La molécula completa, o sea, el ácido sulfídrico. Listo. ¿Estamos claros? Vamos a ver si hasta ahí podrían resolver las preguntas literales, ¿no? ¿Verdad? Porque creo que la opción correcta era la B. ¿Qué tenemos que hacer ahora para continuar con el balanceo? Lo único que nos interesa siempre eliminar, ¿cuál es? Son los electrones, ¿verdad? Entonces, un número que multiplicando las dos ecuaciones nos ayude, acá abajo sería por 3 y arriba por 2. Al multiplicar todas las semireacciones ahí, ¿qué va a pasar? Nos va a quedar se nos va a anular los electrones. Entonces, si yo tengo NO3 menos más, perdón, si yo multiplico todo eso por 2 sería aquí 2 del nitrato, 6 de los electrones, 8 de los iones hidronios, produce 2 del óxido nítrico y 4 moléculas de agua. Y de abajo, ¿qué nos queda? Multiplicar todo por 3. 3 del ion sulfuro y 3 del azufre molecular, ¿verdad? Porque vale, bueno, este cero es estado de oxidación. Y acá sería 6 electrones. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Sumar los reactivos con los reactivos y los productos con los productos, ¿verdad? ¿Cómo nos queda la primera ecuación? 2 de NO3 menos 6 electrones, 8 hidronios y 3 elementos y 3 iones yoduro. Y esto es igual a 2 óxidos nítricos o 4 moléculas de agua, 3 azufres, ¿verdad? Azufre molecular y 6 electrones y listo, logramos eliminar nuestros electrones. Y aquí, ¿qué nos queda hacer nomás? Ver la respuesta, ¿verdad? Dice, la semireacción de oxidación, o sea, la de abajo dice la oxidación, resulta en, a ver, ¿cuál es la opción correcta? La semireacción, ¿por qué hasta aquí estaba mal?
A ver, un momento. ¿Será que esta es la sin corregir? A ver, la semirreacción de oxidación. Estamos bien igual, ¿verdad? Sí, hemos hecho todo el proceso bien. ¿Hay algo aquí que esté mal en la parte de abajo? Se me hace raro esta que no sea la respuesta correcta, esta de aquí. Vamos a ver la siguiente. Al balancear las semirreacciones resultan en cuatro moléculas de agua. También, ¿verdad? Porque tenemos cuatro moléculas de agua en los productos. ¿El agente reductor es el azufre? No, ¿verdad? ¿El agente reductor cuál sería? El ácido sulfídrico. Porque el azufre es el elemento, pero él es el elemento oxidante, pero el agente reductor es toda la molécula. La suma de los coeficientes es 11. Bueno, habría que colocar los coeficientes, ¿verdad? A ver, si tenemos aquí 2, vamos a poner este 2 del nitrato aquí, ¿verdad? El ácido tiene un compuesto de 3, ¿verdad? Aquí. Aquí tenemos 2 del nitrato, óxido nítrico, perdón. 4 de la molécula de agua y 3 del azufre. Y veríamos si es que está todo balanceado. Vemos que el nitrógeno está igual, el azufre está bien del otro lado, ¿verdad? Hidrógenos, ¿cuánto hay de un lado? Aquí hay 2 y aquí hay 6, serían 8. Y aquí hay 4 por 2, 8. Estamos bien. ¿Y el oxígeno? Aquí hay 6 y acá tenemos 2 y acá tenemos 4, serían 6, está balanceado. ¿Y cuánto dan la suma de todos los coeficientes? Tenemos 2 y 2 son 4, 4, 8. 3 serían 11 y 3 más, 14. Entonces está mal, sería 14. Y el agente oxidante es el nitrógeno, otra vez no, porque a pesar de que esté aquí, el nitrógeno que es es el elemento reductor, pero ¿cómo se llama el agente oxidante? Ácido nítrico, muy bien. No sé por qué la primera también me sale correcto. No sé si eso se corrigió después en el examen. Usted en la prueba, ¿usted decía oxidación? Creo que aquí decía reducción, creo. No tengo ahorita lamentablemente un papel, pero en todo caso, la simulación de reducción. Lo único que puede hacer es que no esté contando antes de multiplicar. Es lo único que se me ocurre. Pero de ahí no. Bueno, pero hasta ahí tengo una pregunta. Como quiera, para mí, o sea, tengo entendido que la respuesta correcta a esta pregunta aquí era literal B. Ajá. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Puede ser porque diga resulta, lo que se me ocurre a mí. Resulta que haya sido después de la multiplicación. Es lo único que se me ocurre a mí. No se me ocurre algún otro motivo. Listo. Ahora voy a dejar de compartir un ratito en la pantalla. Voy a buscar la otra pregunta también de la otra franja, ¿ya? Vamos a ver. Ok, aquí está la otra franja. Mm. Bueno, si nada más, no sé realmente por qué la primera estaría incorrecta. Lo único que se me ocurre es por la multiplicación, pero de ahí poco más. Bueno, vamos a pasar a la otra franja.
Listo, voy a compartir pantalla. ¿Cuál quieren la de la otra franja? ¿Esa de aquí o la primera? ¿Cuál? Esa de aquí era. No me acuerdo si esta de aquí, la que se produce 14 moléculas de agua. Perdón, 7 moléculas de agua. Sí, la, la, la anterior, está aquí. Aquí, o sea, sé cuál es la respuesta, pero es la D. Aquí, aquí es la D. ¿Saben? Sí saben, entonces sí saben cómo hacerla, entonces. Más o menos. A ver. ¿Quieren seguir con esto o quieren pasar al otro tema? Al otro tema nomás. Ok. Vamos con esta geometría entonces. Aquí nomás, por si acaso, aprovechando que ya llegaron algunos, pero vamos a ver si se pueden registrar en el en la clase. Me había olvidado eso de ahí. Listo. Igual, bueno, igual lo dejo ahí llenando. Mientras voy buscando. Igual voy a usar unos ejercicios que me facilitó una compañera. Hay aquí también, pues, es alumno de la profesora Rebeca. No, ya mejor para que no se repitan los ejercicios. Pero igual no hay problema. A ver, un ratito. Voy a dejar de compartir un rato. Ya que voy a descargar los ejercicios de este que me traía ya. Listo, ahora sí ya estamos. Ahora voy a compartir otra vez pantalla. Listo. Listo, ahí se puede ver, ¿verdad? Listo. Vamos a comenzar. A ver, aquí tenemos unos cuantos ejercicios. Este se parece a uno que hice en clase, no sé si con ustedes también, fíjate, no, sí. Ok, ¿los demás han hecho este ejercicio? No, ok, vamos a hacerlo. Ustedes saben que principalmente, bueno, hasta ahorita la mayoría de lo que hemos visto son relaciones molares, conceptos básicos, pero podemos aquí aplicarlo para hacer formulación, ¿verdad? ¿Y cuáles son los pasos que necesitan para hacer formulación? Primero necesitan pasar todos esos porcentajes ¿a qué? A gramos, ¿verdad? Vamos a ver. Dice, una muestra de un compuesto lo más probable es orgánico porque todas sus respuestas están con carbono. Dice, solamente posee, ¿qué cosa nomás posee? Posee carbono, posee hidrógeno, posee oxígeno y posee nitrógeno también, ¿verdad? Bueno, está primero nitrógeno, creo. Nitrógeno y luego oxígeno. Ahora, ¿qué hacemos? Es muy simple. Aquí tenemos un valor de porcentaje, ¿verdad?
Lo que hacemos es que técnicamente aquí ponemos 62,609%, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que nos conviene hacer? Es muy simple. Como toda la suma del porcentaje, ¿cuánto debe dar si estamos hablando de porcentaje de toda una molécula? Debe dar 100%. Entonces nos conviene usar una base de 100 gramos y multiplicar cada uno de esos porcentajes por ese gramo. Entonces nos daría el mismo valor, simplemente el porcentaje le cambiamos a gramos, ¿verdad? Entonces esto sería gramos de carbono. ¿Qué más tenemos? Tenemos 5,172% que lo pasamos a gramos ¿de qué elemento? Hidrógeno. Luego tenemos 12,069 gramos de nitrógeno y tenemos 20,69 gramos de oxígeno. Hasta ahí tenemos la primera parte, vamos con la segunda. ¿Qué tenemos que hacer luego? Llevar todo esto a moles, ¿verdad? Sabiendo que, por ejemplo, en una mol de carbono, ¿cuántos gramos tenemos? 12 gramos de carbono, ¿verdad? Esto es la masa que tenemos en la tabla periódica, que lo permitimos, ese valor que es unidad de masa atómica, lo llamamos gramos gracias a los moles, ¿verdad? Ahora, ¿qué más tenemos? Sabemos que en una mol de hidrógeno, ¿cuántos serían sus gramos? Uno, ¿verdad? Un gramo de hidrógeno. El nitrógeno, ¿cuánto es su valor de masa molar? 14, ¿verdad? 14 gramos de nitrógeno. Y finalmente oxígeno, en una mol de oxígeno, muy bien, 16 gramos de oxígeno. ¿Cuánto nos dan esas divisiones? A ver, voy a usar mi calculadora. Sería 62,069, ¿verdad? Dividido para 12. Eso me da 152, ¿verdad? Y si se dan cuenta, por ejemplo, aquí les voy a ser sincero, que esta parte de formulación, lo único difícil o lo único que puede llegar a ser enredoso es cuando comenzamos a trabajar con ciertos decimales, porque lamentablemente, dependiendo de la cantidad de decimales que usemos, ¿qué va a pasar? Va a variarnos la respuesta, fijo, nos va a variar. Pero entonces tenemos que tener ya un poquito de criterio y cuidadito con las partes de los decimales, y eso ya solamente sale a punta de experiencia, ¿sí? Dos, pero es que habrá casos que podemos usar tres. Por ejemplo, el de aquí, si yo lo dejo en 1,7 y yo, por ejemplo, te das cuenta el de abajo, ¿qué sucede? Se parece, ¿verdad? Pues si tú buscas esto solamente en la calculadora, el resto del otro decimal te da 2. Entonces puede ser, claro, es una buena recomendación usar nomás dos decimales, pero mantengan la mente un poquito abierta, porque incluso creo que aquí también hay un ejercicio donde solo necesitamos usar un decimal, porque si usamos el otro decimal o no lo redondeamos, te puede llegar a confundir el ejercicio. Ya lo veremos. Entonces, a ver, yo pongo hasta aquí nomás por conveniencia. ¿Por qué? Porque el siguiente número es 4 y yo me doy cuenta que el sí o no que abajo, al multiplicar y dividir para uno, ¿cuánto me va a dar la respuesta? La misma, ¿verdad? Entonces, como que hay que irnos familiarizando un poquito con la forma en la que resolvemos. ¿Y esto acá arriba qué sería? Mol de carbono, muy bien. ¿Y el de abajo? Moles de hidrógeno. Vamos con el siguiente. Tenemos 12,069 dividido para 14. Entonces veo que aquí me llega a 0,86. 2 le voy a dejar moles de nitrógeno. Y finalmente 20 son 0,69 dividido para 16. ¿Cuánto da? 1,293 voy a poner moles de oxígeno. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Tenemos que buscar cuál es el que tiene menor mol y lo dividimos para su valor, ¿verdad? Aquí, ¿cuál es el menor? Este de aquí. Entonces dividimos todos estos para ese valor el menor. Cada uno de ellos lo dividimos para el menor. Y este aquí es igual. Vamos a ver. Si el primero lo divido para esa cantidad que está ahí, si o no que me da exactamente 6. Ahí es donde yo les digo, si hubiera gustado un decimal más o un decimal menos, ya no les hubiera dado 6 exacto. Capaz, ojo, en este punto capaz le hubiera dado 5,9, 89 o 90 y algo. Pero eso es lo único malo de este tema, que lamentablemente la cantidad de decimales que usemos nos pueden acercar más o no a la respuesta correcta. Entonces, de aquí tenemos 6, ¿verdad? Abajo también nos daría 6, acá nos da uno. Pero ¿qué pasa acá abajo? ¿Cuánto nos está dando? 1,5, ¿verdad?
y da es exacto 1,5, pero si usaba más decimales ya les podía dar 1,56 o no. Entonces eso es lo único malo de este tema, lamentablemente. Da 1,5. Y 1,5, ¿qué número? Sabemos que no lo podemos dejar como decimal, ¿verdad? Tenemos que buscar números enteros. Entonces tenemos que buscar un número que multiplicado me dé un número entero. ¿Cuál sería ese número? 2. Pero si multiplico uno tengo que multiplicar todo por 2. Por tanto, ¿cuánto nos queda el primero? 12. El segundo, 12. El siguiente, 2. Y el otro, 3. ¿Cómo nos queda la fórmula empírica? Sería C12, H12, nitrógeno 2 y oxígeno 3, ¿sí o no? Pero ¿qué tenemos que hacer entonces? Nos están dando un valor, nos tienen que dar la masa del compuesto, ¿verdad? Porque recuerden que la fórmula empírica no es más que la forma más simplificada o la más mínima que puede existir de esa molécula. Por lo tanto, tenemos que buscar, tenemos que buscar si la masa que nos están dando coincide con la que está ahí, ¿verdad? Vamos a ver, o si es el doble o si es el triple de la masa que tenemos ahí en la fórmula empírica, puede ser. Puede ser. Entonces, hasta ahí espero que tengan anotado porque si tengo que borrar lo que está físicamente, porque bueno, el chiste es que sea virtual, entonces voy a ir borrando. Ya, listo, voy borrando por una cuestión de espacio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? A ver, vamos a sacar primero que nada la masa molar de este compuesto. Si yo tengo carbono, tengo hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, vamos a ponerlo. ¿Cuánto es la masa del carbono? 12. ¿Y cuántos átomos hay? 12. ¿Cuánto es la masa del hidrógeno? 1. ¿Cuántos átomos hay? 2. Hidrógeno, ¿cuánto vale? 16. ¿Y cuánto es la masa? 3. ¿Y nitrógeno cuánto vale? 14. ¿Y cuántos elementos hay? 2. ¿Cuánto da toda esa suma? 12 por 12 más 12 más 16 por 3 y más 14 por 2. Eso a mí me da 232. 232, ¿qué sería? Gramos mol, ¿verdad? Y ahora vamos a ver cuántos son los gramos que nos están dando. Nos están dando, esta es la masa del compuesto, 348 gramos. Pues no del todo. O sea, sería la masa molar, pero el problema es que no están midiendo un mol. ¿Cuánto nomás quisieron medir? 0,5 mol, eso es la mitad de un mol, ¿verdad? Entonces, la mitad de un mol, ¿a cuánto es igual? O sea, es como que ellos hayan cogido el peso completo y nada más pusieran la mitad del mol en la balanza. Entonces va a dar la mitad del valor real, ¿verdad? Que en ese caso, ¿cuánto dio la mitad? 380, 348 gramos. Entonces, ¿cuánto debería ser el valor de una mol? Sería 396, ¿verdad? Así multiplicándolo, usando la multiplicadora de la mente. Ah, no, espera, ¿por qué dije 300? 600. Ahí sí. La de aquí. Lo que estoy sacando es la masa molar de este compuesto chiquito, solo que pongo primero la masa del compuesto que está en la tabla periódica, ¿verdad? Y luego pongo la cantidad de átomos que exista de ese elemento. Entonces tienes que saber de la tabla periódica o verla. Si no te la sabes, no pasa nada, la puedes ver, pero ya a veces uno de tanto hacer ejercicio se los aprende. El carbono tiene masa molar de 12 gramos por mol. ¿Y cuántos átomos tienes? 12. Entonces sería 12 por 12. ¿Cuánto es la masa del hidrógeno? Puedes verla en la tabla periódica. Vale 1. La masa del oxígeno, 16. Pero esta aquí es 16 por si acaso. Sé que no se nota mucho, pero aquí es 16. Es 16 gramos mol en la masa del oxígeno. ¿Y cuántos átomos de oxígeno tienes? 3. Entonces aquí lo pones por 3. ¿Listo? Y listo, y simplemente lo que haces es hacer toda la multiplicación, toda la suma. Lo que está entre paréntesis es por el que se multiplica, ¿verdad? Pero aquí internamente tienes que sumar esto, sumar y sumar esto. Y te das igual. Y luego, ahora sí, para saber por cuántos vamos a multiplicar a nuestra masa, o bueno, a nuestros subíndices, ¿qué tenemos que hacer?
dividir, ¿verdad? Tenemos que dividir la masa del compuesto completo, ¿verdad? Que sería 696, ¿verdad? 696, ¿qué cosa? Gramos mol, ¿verdad? Dividido para 232 gramos mol. ¿Y cuánto nos da esta división? 3, ¿verdad? Entonces yo tengo que multiplicar todos los elementos por 3. ¿Y cuánto nos da eso? Sería carbono, ¿cuánto? 36, ¿verdad? Hidrógeno, 36. Nitrógeno, 6. Y oxígeno, 9. ¿Cuál es la respuesta correcta? La B. Porque nos están pidiendo la fórmula molecular. Entonces, esta que está aquí es la fórmula molecular. Y la que está con rojo, ¿cuál es? Fórmula empírica. Listo. Ah, listo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Está claro? ¿Está claro el proceso? Vamos a hacer otro ejercicio. Pero voy a esperar un minutito que terminen de copiar aquí. Na, 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 na. Listo, vamos a continuar. Vamos a ver, dice. A ver. Este aquí es un poco más chévere. Vamos a hacer este de aquí que la había hecho practicado en antes. Dice. Tenemos una muestra de 10 gramos, o sea, es un elemento que no conocemos, pero sabemos que contiene carbono, hidrógeno, oxígeno, y vinieron y lo pesaron en la balanza, ¿verdad? ¿Y cuánto les dio? 10 gramos. Y dice, atraviesa por que, el cual atraviesa por un proceso de combustión, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que yo tengo aquí carbono que no conozco, hidrógeno que yo no conozco y oxígeno que tampoco conozco. ¿Qué pasa? ¿Qué quiere decir una reacción de combustión? Que pasa por oxígeno y ¿qué me debe producir? CO2 y agua. Esto es una reacción de combustión. Ojo que aquí en el pre solamente vamos a ver combustiones de reacción completa. Tipo de reacciones ustedes ya aprendieron en la unidad anterior. Ahora, pero ¿qué dice? Que al atravesar por el proceso me produce o termina produciendo 22 gramos de dióxido de carbono, ¿verdad? O sea, que el que está aquí son 22 gramos. ¿Y cuánto de agua? 7,2 gramos, ¿verdad? Entonces, yo necesito mediante relaciones molares llegar a obtener las masas de carbono, hidrógeno, oxígeno para yo poder hacer esta parte, ¿verdad? Porque yo necesito determinar cuál es la masa, o que me está pidiendo la fórmula empírica y la fórmula molecular, si la masa de este compuesto es 200 gramos por mol, ¿sí? ¿Tenemos claro qué es lo que está pasando aquí? Vamos a ver. Porque este ejercicio a mí me parece interesante y de hecho sí salen las pruebas por si acaso. En la mía no puse de combustión, puse otro que ya lo voy a explicar ya mismito. Pero este tipo de ejercicio también sale y muchos se caen. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que yo les pregunto, ustedes saben que la materia no se puede crear ni destruir, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que si yo utilizo, imaginemos, 10 gramos de carbono aquí, ¿verdad? Suponiendo, bueno, una cantidad un poquito menor para que no compita con estos 10 gramos. Imaginemos que yo tengo 7 gramos de carbono, 2 de hidrógeno y tan solo 1 gramo de oxígeno. Yo les pregunto, si esto fuera verdad, en el producto, ¿yo qué esperaría tener? 7 gramos de carbono, 2 gramos de, perdón, 2 gramos de hidrógeno, pero ¿qué pasa con el oxígeno? Yo tengo aquí una cierta cantidad también, ¿verdad?
que está siendo producida de afuera. Pero este gramo de aquí, de esta molécula, ¿debería o no estar también en los productos? Debe estar, porque la materia recuerden que no se crea ni se destruye. Entonces, la misma cantidad que tenemos aquí debe existir sí o sí al final. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Conocemos estos datos? No, ¿verdad? Tenemos eso es lo que tenemos que hallar primero. Porque a la final recuerdan que para hacer esto de aquí ustedes necesitan saber esta cantidad en gramos para de ahí pasarlos a moles, de ahí a mol dividir por el menor y todo el proceso que ya sabemos. Bacán, pero necesitamos saber esos gramos. Pero tenemos los productos, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo de estos 22 gramos yo separo la parte de carbono y la parte de oxígeno, sí o no que la parte de carbono que a mí me dé de aquí, si es del producto, tiene que provenir de los reactivos, ¿verdad? Y debe ser exactamente la misma. Entonces, bacán, tenemos solucionado cómo sacar el carbono, ¿sí o no? Con este de aquí, porque este aquí contiene carbono. Entonces yo separo de estas 22 gramos, yo separo, qué sé yo, 6 5 gramos son de carbono. Esos son los 5 que yo tenía al inicio, porque ahora los tengo al final. Con el hidrógeno podemos tomarlo de la molécula de agua, ¿verdad? No hay ningún problema. Pero ¿qué pasa con el oxígeno? Está involucrado aquí, aquí, y puede provenir del oxígeno molecular de acá también, ¿verdad? Entonces se vuelve un proceso un poquito engorroso. Pero ustedes sí o no que tienen la masa completa de esta molécula de aquí. ¿Cuánto es? 10 gramos. Entonces mi sugerencia es, saquen los gramos de carbono del primero, los hidrógenos del segundo y el oxígeno sáquenlo por diferencia de lo que está aquí. Y así es como se resuelve este tipo de ejercicio. Este ejercicio sale bastante y muchos se confunden justamente porque no saben de dónde sacar la parte de los gramos del oxígeno. Vamos a ver. Si yo tengo entonces, en base a lo que dijo, vamos a poner en palabra, en resolución lo que dije. Si yo tengo 22 gramos de CO2, yo esto tengo que pasarlo primero a moles, ¿verdad? Porque yo necesito saber cuánto fue la cantidad. Entonces, si yo tengo un mol de CO2, ¿cuántos son los gramos de CO2? Bueno, me voy adelantando, son 44 gramos de CO2. Si lo quieren sacar, no hay ningún problema. Ustedes saben cómo sacar las masas, ya deben saber cómo sacar las masas molares. La masa molar, por ejemplo, del CO2. ¿Cómo da? Se debe ser carbono. ¿Cuánto es su masa? 12, ¿verdad? Sería 12. ¿Y cuántos átomos? Uno. ¿Y oxígeno? 16. Y son dos átomos de oxígeno. De acá abajo cae 32 y acá 12. Y si tomamos esta es 44. Listo. Son 44 gramos mol. Entonces, listo, ponemos los 44 abajo. Ahora, yo puedo saber cuántos carbonos hay gracias a la relación molar, ¿verdad? Porque como, a menos como se les ha enseñado, ustedes saben que pueden pasar de moles de moléculas a moles de elementos usando los subíndices, ¿verdad? ¿Necesitamos pasar por el número de Avogadro? No, porque al final se eliminaría, porque si pasamos de mol a número de moléculas, tenemos que pasar luego de molécula a átomo y de átomo a mol nuevamente. Entonces sería otra vez usar el número de Avogadro. Entonces, en una mol de toda la molécula de dióxido de carbono, ¿cuántos carbonos hay? Uno solo, ¿verdad? Es el subíndice que va aquí, que bueno, no lo escribimos, pero sabemos que es uno. Entonces sería un mol de carbono. Y ahora sí, ya que tenemos carbono, ¿qué hacemos? Un mol de carbono, ¿cuántos gramos de carbono hay? 12. 12 gramos de carbono. Y ahora sí, ¿cuánto da eso de ahí? Sería 22 por 12 dividido para 44. Eso me da 6. Son 6 gramos de carbono que yo tengo en los productos. ¿Tengo algún otro átomo de carbono por aquí? No, ¿verdad? Entonces estos 6 carbonos, ¿de dónde provienen? De aquí. Tienen que provenir de ahí, no pueden venir de otro lado. Vamos con el siguiente elemento. Yo tengo 7,2 gramos de ¿qué? De molécula de agua, ¿verdad? De H2O. Entonces, ¿yo qué hago? Lo mismo, el mismo proceso. Yo sé que en una mol de una molécula de agua, ¿cuántos gramos hay? 18, ¿verdad? Son 18 gramos de H2O. Aquí, por ejemplo, aquí se aplica lo mismo. Si yo tengo una mol de una molécula de agua, ¿cuántos hidrógenos yo tengo por cada molécula? Son dos hidrógenos, entonces serían 2 moles de hidrógeno. Y finalmente, ¿qué hacemos? De una mol de hidrógeno, ¿cuánto hay? 1 gramo de hidrógeno, ¿verdad? Y listo, ¿cuánto nos queda eso? 7,2 por 2 dividido para 18, eso a mí me da 0,8 gramos de hidrógeno. Ahora, como les digo, ¿cómo podemos sacar entonces el oxígeno que se vuelve tan complicado de sacar?
Pues con los gramos de la muestra, al final la pesamos completo. Entonces, de los 10 gramos de muestra, si yo le quito a eso los gramos de carbono, ¿verdad? Y le quito los gramos de hidrógeno, ¿qué me va a quedar? Le quitamos el carbono, o sea, le quitamos el carbono, le quitamos el hidrógeno, ¿y qué nos queda? Exactamente, que sería 3,2 gramos de oxígeno. Hasta ahí es la primera parte, ¿estamos claros? Y ahora, ¿y de ahí qué tenemos que hacer para continuar? Sacar la fórmula molecular, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Llevamos esta cantidad a moles, ¿verdad? Entonces yo sé que en una mol de carbono hay 12 gramos de carbono, en una mol de hidrógeno hay una mol de hidrógeno, perdón, un gramo abajo. En una mol de hidrógeno hay un gramo de hidrógeno y finalmente en una mol de oxígeno, ¿cuánto hay de oxígeno? 16 gramos de oxígeno. ¿Cuánto nos da esta igualdad? Y aquí es donde va el punto. Vamos a ver. Si yo 0,6 lo divido para 12 me da un número exacto, ¿verdad? ¿Cuánto me da? 0,05 moles, ¿verdad? Acá abajo me da igual también un número bonito, ¿verdad? Moles de hidrógeno. Pero ¿qué pasa con la parte de acá abajo? Me da 3,2 dividido para 16, eso me da 0,2, ¿verdad? Moles de oxígeno. ¿Y qué tenemos que hacer entonces? Dividir todo para el menor, ¿sí o no? ¿Y cuál sería aquí el menor? ¿Verdad que es el 0,05? Vamos a ver. Divido todo esto para el mismo. Ah, ¿es 0,5 o 0,05? Ah, que creo que yo le puse 2. Ah, ya sí, es 0,5. Ya, entonces ese no es el menor, ¿verdad? ¿El menor sería? 0,2. Entonces divido todo para 0,2. 0,2 y acá también 0,2. ¿Cuánto me da esto? Esto me da como 2,5, ¿verdad? Porque sería 5 medio. El de acá me da 4 y el de acá 1. Entonces, ¿qué hago para eliminar ese 2,5? Lo multiplico por 2. ¿Y eso cuánto me queda? Al multiplicar por 2, 5. El de acá por 2, ¿cuánto me queda? 8. Y el de acá por 2, 2. La fórmula empírica, ¿cómo me va quedando? C5H8, oxígeno 2. Hasta ahí tenemos claro. Ya voy a continuar con en la parte de arriba para no borrar esto. Este aquí se lo voy a borrar. Sería C5H8O2, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer aquí? Sacar la masa molar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos queda la masa molar del primero? Sería carbono, sería la masa, sería 12. ¿Por cuántos átomos? 5. Hidrógeno, ¿cuánto vale la masa? 1. ¿Y por cuántos átomos? 8. ¿Y el oxígeno cuánto vale? 16. ¿Por cuántos átomos? 2. ¿Cuánto da toda esta suma? Creo que da 100. Se me vino a la mente. Son 100 gramos mol. Listo. Y nos están dando la masa molar del todo del compuesto completo, ¿verdad? ¿Cuánto es? 200 gramos mol. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dividir, ¿verdad? La masa molar del elemento completo, que sería 200 gramos mol. ¿Y para cuánto lo dividimos? Para 100 gramos mol, que es lo que hemos obtenido de la fórmula empírica, la más simplificada posible. ¿Y cuánto nos da esto? 2. Entonces, tenemos que multiplicar todo esto por 2, ¿verdad? ¿Y cómo nos queda? Sería C10 H16, ¿verdad? Y oxígeno, 4. Listo. Listo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ojo que este ejercicio de combustión sí suele salir en las pruebas. Y es lo mismo, es el mismo proceso. Te suelen dar la masa del CO2, la masa del agua y simplemente tienes que hallar cuánto es de carbono e hidrógeno, ¿verdad? Y por diferencia sacas la de oxígeno.
Listo. Vamos a hacer ahora este ejercicio que está aquí. Este también presta atención para... ¿Quiénes son los de que tienen franja en la clase de química en la tarde? Listo, a usted le va a tocar mi prueba de salida. Y en mi prueba de salida puse un ejercicio idéntico al que está ahí. Es idéntico. Cambia el compuesto y cambia las cantidades, pero es lo mismo. Lo de la mañana no sé. No sé quién hizo. Creo que su prueba la hizo la profesora Fernanda, pero no sé. No sé las preguntas. No he visto todo. No, 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 a ver. Toda la mañana es técnicamente una franja. En la tarde es otra franja. Sí. O sea, versiones diferentes, también pruebas diferentes, se cambian. También cuando cambiamos de día, por ejemplo, de jueves a viernes, en caso que una prueba se tome jueves y la otra viernes, también ahí son dos franjas, dos versiones también. Sí, lo que hacemos es cambiar, ¿no? O sea, cambiamos principalmente. Ah, esta no. Yo siento que la prueba de salida 5 me había quedado un poquito más difícil, la verdad. Pero fue sin querer queriendo. Fue sin querer queriendo la de la mañana. Fue sin querer. Pero esta vez, pero esta vez la mía la tocó a la tarde, pues. Y la tarde, sí, la verdad me quedó fácil la prueba de salida 6. Excepto con esta pregunta, porque esta pregunta, la verdad que cuando yo estudié para la materia, yo me había olvidado de este tipo de preguntas. Pero obviamente cuando la profesora me lo mostró, yo tipo, ah, ya, se hace así. Y fue de como, para mí fue interesante. Ajá, exactamente. Ya la leyeron, ¿verdad? La están leyendo, la pregunta. Dice, vamos a continuar. Dice, una muestra que tiene, o bueno, la pesaron, ¿verdad? Dice 0,755 gramos de... ¿Cuál es el sulfato cúprico? Es del cobre que tiene valencia ¿cuánto? Cobre tiene valencia más uno y más dos, ¿verdad? Entonces si es cúprico, valencia más dos, ¿verdad? Sulfato cúprico 7. ¿Y cuánto vale el sulfato? Ese es SO4, ¿verdad? Menos 2. Entonces, al bajar los subíndices se simplificarían, ¿verdad? Entonces la molécula nos quedaría exactamente así, ¿verdad? ¿Sí o no? Sulfato cúprico. Entonces, ¿qué hacemos entonces? Pero dice que está hidratado. ¿Cómo se escriben los compuestos hidratados? Normalmente colocamos un puntito, colocamos un número, ¿verdad? Que en este momento no conocemos y le ponemos H2O. Este número no lo conocemos, no nos lo da el ejercicio. Pero nos dicen que al pesar esta molécula así, completita, ¿cuánto pesó? 0,755 gramos, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué pasa después? Que resulta que le aplicamos calor, ¿verdad? Le aplicamos calorcito. ¿Y qué pasó con qué pasa con el agua cuando la calientas? Se evapora, ¿verdad? Se calienta. Se calienta, el agua se evapora. ¿Y cómo nos quedaría nomás? Técnicamente la sal, ¿verdad? El sulfato nomás. ¿Sí o no? Porque, pero, y lo pesaron, pues, después de secar, ¿verdad? ¿Y cuánto fue el valor de la masa? Sí, exactamente. Exactamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la diferencia de masas, ¿a quién se le atribuye únicamente? Al agua, ¿verdad? Entonces, porque aquí dice sulfato de cobre, anhidro. ¿Qué significa anhidro? Sin agua. Entonces, tenemos que determinar la fórmula del compuesto hidratado, es decir, que tenemos que hallar cuándo era esto. Ojo que aquí también podría haber un coeficiente, ¿verdad? Técnicamente, podría haber algo multiplicando a la sal, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Cómo hacemos normalmente para sacar fórmula empírica? Necesitamos la masa de todo esto aquí y la masa de esto de acá, ¿verdad? Necesitamos la masa de cada uno. ¿Por qué no necesitamos la masa del elemento? Porque no nos sirve de nada, porque nos interesa saber cuánta es la molécula de agua, no la de cuántos hidrógenos o cuántos oxígenos. No nos interesa esa parte porque sabemos que es agua. Necesitamos saber es cuántas moléculas. Entonces, ¿qué hacemos? Es muy simple. Esta es la masa, el peso completo, esta es deshidratado, entonces la resta entre 755 menos 0,483 debe darnos ¿cuánto? Eso nos da 0,272 gramos ¿de qué sería? Esto sería gramos de agua, ¿verdad?
Y nos harían falta los gramos del sulfato, ¿verdad? Pero yo le pregunto, si la materia se conserva y lo único que se fue agua, la masa que está aquí no debería ser exactamente la misma que está acá, ¿verdad? Entonces podemos usar directamente ese valor, ¿verdad? 0,483 gramos del sulfato, ¿verdad? Eso, 4. ¿Y qué hacemos para sacar la fórmula, las fórmulas de los compuestos? Lo llevamos a moles, ¿verdad? Lo primero. Vamos a ver, en una mol de H2O, ¿cuántos gramos tenemos? 18 gramos de agua. Y en la de abajo, aquí es un poquito más complicado de sacarlo al ojo. Un mol del cobre, perdón, de sulfato de cobre. ¿Cuántos gramos de sulfato de cobre tiene? Hay que ver. A ver, vamos a calcularlo por ahí en un espacito. Voy a tomar hacia abajo. Suponiendo, si yo tengo, suponiendo, ¿no? Cobre, y oxígeno. ¿Cuánto es la masa del cobre? Como 63 punto, ¿cuánto? No me acuerdo. 55, 54, ¿cuánto es que? Vamos a redondearlo, vamos a ponerle 55. ¿Cuánto es la masa del azufre? 32. ¿Cuántos, antes que me olvide, cuántos? Sí, pero, o sea, no, estoy redondeando nomás el último decimal. O sea, si quieres el 54 no hay problema. No creo que cambie mucho no creo que cambie mucho la respuesta. Yo en lo personal, la verdad, las respuestas, hasta donde he visto, tienen un amplio rango entre ellas. Realmente lo único que cambia es que, o sea, las respuestas están tipo, a ver si consideras bien los coeficientes, o sea, multiplicando un valor entero o algo así, no tanto los subdecimales, por ejemplo, esto es un decimal centesimal, ¿sabes? No creo que altere mucho la respuesta, pero entiendo tu miedo, pero puede ser, o sea, no debería variarnos mucho en todo caso. Pero bueno, ¿por cuántos átomos de cobre? Uno nomás. ¿Azufre cuántos átomos había? Uno. Y oxígeno son 16. Pero ¿cuántos átomos había? Es eso, cuatro, ¿verdad? Entonces son cuatro. ¿Cuánto da toda esta suma? Es 63,55 más 32 más 16 por 4. Y eso da, a mí me da 159,55 gramos mol, ¿verdad? Entonces, ¿cómo pongo acá abajo yo? 159,55 gramos de la sal, ¿verdad? De la sal oxisal. Listo. Hasta ahí estamos bien. Vamos a ver cuánto nos da estos moles. ¿Cuánto nos da? 0,272 dividido para 18 me da 0,5, perdón, 0,15 y luego va seguido de puro uno, ¿verdad? Entonces, ¿sí o no que me conviene más dejarlo en estos decimales? Hasta 15. Vamos a ver la respuesta de abajo. Esto me da 0,003. ¿Sí o no? ¿Cuál es el menor de todos? El de abajo, ¿verdad? Entonces lo divido para el menor. Nuevamente les repito, aquí lamentablemente el asunto de tomar la cantidad de decimales ya es un poquito práctica. 0,003 dividido para 0,003. ¿Cuánto me da la de acá abajo? Uno. ¿Cuánto me da acá arriba? 5. Entonces, ¿cuánto debe ser la molécula? Se va a hacer el sulfato de cobre o sulfato cúprico, que sería 5. ¿Cómo es la numeración griega, verdad? Sería penta, pentahidratado. ¿Listo? Vamos a continuar. Esto que está aquí
Lamentablemente esto que está aquí ya es este reactivo limitante, ¿verdad? O sea, aquí tenemos que emplear reactivo limitante, aquí también, rendimiento, pureza. A ver, vamos a hacer este que está aquí. Esto es un poquito más básico de estequiometría. Dice, aprovechando que antes que ya se comiencen a ir, fijan como que están trabajando, que necesito una foto para la evidencia. Listo, chicos, vamos a ver. Dice, si tenemos 2/3 de mol del sulfato, ¿verdad? Y nos está preguntando cuántos átomos de calcio hay en la sal. Hasta luego, pásenme. Hasta luego. Quiere decir que tenemos dos, ¿cuántos? 2/3 de mol, ¿verdad? Tenemos de CaCO3. Esa es la cantidad que nos están dando. ¿Qué tenemos que hacer? A la final estos son moles, ¿verdad? ¿Cómo podemos pasar de moles a cantidad de átomos? Mediante el número de Avogadro, ¿verdad? Pero yo les pregunto, eso que está ahí de un mol, ¿qué quiere decir un mol? Que sea lo que sea acá al lado, sea lo que sea, va a ser una cantidad de 6,022 por 10 a la cuánto. Apréndase el número de Avogadro. Y ahora sí les pregunto, el carbonato de calcio que está aquí, ¿qué es? ¿Una molécula o un elemento? Una molécula, entonces sería acá arriba 6,022 por 10 a la 23, ¿qué cosa? Moléculas, y por favor escriban la palabra completa. Hay profesores que sí les piden esa parte. Ahora yo les pregunto, ¿pero nos están pidiendo átomos o nos están pidiendo moléculas? Átomos, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer con esto? Sabemos que en una molécula del carbonato de calcio, ¿cuántos átomos de calcio hay? Uno, ¿verdad? Sería un átomo de calcio. Entonces se va eso de aquí, se van moles, ¿y cómo nos queda? Sería 2 por D6 dividido para 3, ¿verdad? Porque igual es 2/3. Sería 2 por 6,022 por 10 a la 23 dividido para 3. Y eso me da 4,015, ¿verdad? Por 10 a la 23, ¿qué cosa? Átomos. Cuidado con estar abreviando de maneras erróneas la palabra átomo. Porque algunos ponen sin querer ATM queriendo abreviar. Chicos, no sean flojos para escribir. Tienen tiempo. Si saben qué hacer, tienen tiempo de sobra. Escriban la palabra completa porque algunos por resumir ponen ATM. ¿Y ATM qué es? Agencia Nacional, Agente de Tránsito Municipal. Ah, mentira. Es atmósferas, ¿verdad? Es la abreviatura correcta de atmósfera. Entonces ustedes ponen 4 atmósferas de calcio y uno se queda como, ¿qué? ¿Cómo le dio 4 atmósferas de calcio? Chicos, a menos, bueno, no sé cómo serán nuestros profesores, pero a menos lo de mi curso, yo sí voy a ser bien estricto en esa parte. Ustedes me van a poner ATM y yo les pongo C. No sé cómo se estos profesores, pero tengo entendido que muchos sí están siendo un poquito estrictos en esta parte porque no quieren poner. ¿Qué les cuesta escribir átomos? Escriban átomos. Bueno, ¿qué sería la respuesta correcta aquí? La A, ¿verdad? Vamos a ver. Dice, una medalla de oro de los Juegos Olímpicos tiene una masa, ojo, una masa de 450 gramos, del cual el 98,66% de ella no es oro, ¿verdad? Qué irónico que una medalla de oro no sea oro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? De esos 450 gramos, vamos a hacer algo. Vamos a sacar el 98% de lo que no es oro y luego el resto que sí es oro puro, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer entonces? De ese 450, lo multiplicamos por 98,66 y lo dividimos ¿para cuánto? Para 100, ¿verdad? Porque está en porcentaje. Entonces eso nos va a dar 98,66 dividido para 100. Eso me da 443,97 gramos de qué cosa? Gramos que no son oro. Eso quiere decir que si a 450 lo restamos 443,97 gramos, nos da ¿cuánto? Como 6,03, ¿verdad? Gramos de oro. Muy bien. Au.
Y nos están preguntando qué cosas, cuántos átomos de oro, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos con los gramos? Los pasamos a moles, ¿verdad? Y en una mol de oro, ¿cuántos gramos debe haber? Según la tabla periódica. ¿Cuántos átomos de oro debe, cuántos gramos de oro hay en ese? Por favor, ayúdame con el valor en la tabla periódica. Oro está en el quinto periodo. O en el sexto. Sexto. ¿Cuánto dan los gramos? 196,97. 196,97. El 9 lo podemos redondear, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto ponemos? 197 una vez. Ya listo. 197 gramos de oro. Aquí se podemos, aquí sí yo, por ejemplo, suelo redondearlo porque ya es como a 1,9, entonces ya mejor lo redondeo. Nada más estoy añadiendo una décima. O sea, sí, una décima porque es 0,1. ¿Cuánto da esta división? Pero aún no nos adelantemos, porque aquí mismo podemos hacer algo. Porque nos está pidiendo los moles. No, ¿verdad? Nos está pidiendo los átomos. Entonces yo sé que en una mol de lo que sea, ¿qué hay? 0,22 por 10 a la 23 de algo, ¿verdad? Bueno, lo que sea, pero es algo. Pero vamos a ver qué es ese algo. Nos está diciendo oro, ¿verdad? ¿Y oro qué es? ¿Un átomo o un compuesto? Es un átomo, un elemento. Entonces sería átomos de oro. ¿Cuánto da esa respuesta? Ahora sí. 6,03 por 6,022 por 10 a la 23 dividido para 197 me da mi 1,84 por 10 a la 22. ¿Cuál es la respuesta correcta? No. Chao, nos vemos, gracias. Listo, vamos a ver, vamos a continuar. Tenemos otro ejemplo que dice aquí, una solución de lejía cruda, que dice que está formado por un 68% de hidróxido de sodio. ¿Cuántos gramos habrá de sodio en 500 gramos de lejía? Lo mismo, ¿verdad? Tenemos 500 gramos de lejía, ¿verdad? Que es un compuesto que normalmente se usa, bueno. Uy, recuerdo que una vez un primo, o sea, la lejía a pesar de ser un hidróxido, recuerdo que le había puesto un corazón de un animal, de vaca creo que era, o de un ser vivo, no me acuerdo. A ver, es medicina, ¿no? Por si acaso. Pero con el hidróxido de sodio le fue quitando las partecitas de la carne para ver como las venas del corazón. Era un proyecto que tenía, no sé, de la estatal. Ahí hay medicina, pues acá no. Pero bien chévere, y esa cosa, uy, no, olía feísimo. Pero bueno, la lejía puede ser usado para eso, al parecer, no sé. No lo usen como consejo, no es consejo. El punto es que, bueno, tenemos aquí 500 gramos de lejía, ¿verdad? El cual es principalmente hidróxido de sodio. ¿Pero en qué porcentaje? Tenemos uno de 68%, ¿verdad? Esto quiere decir que el 68% de ese compuesto es hidróxido de sodio y el resto ha de ser, qué sé yo, agua capaz. Pero hasta mientras. ¿Qué hacemos con estos 500 gramos que hacemos? Le sacamos el 68%, ¿verdad? Si 68 dividido para 100, ¿cuánto es? 0,68 también si gustan y esto les da como 30, perdón, 340, ¿verdad? 340 gramos son del hidróxido de sodio, ¿verdad? Vamos a ver, ¿qué tenemos que hacer entonces para... de sodio nos están pidiendo, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer entonces?
De los 340 gramos, también tenemos que usar aquí relaciones molares, ¿verdad? Yo sé que en una mol del hidróxido de sodio, ¿cuántos gramos hay del hidróxido? Vamos a ver. El sodio son como unos 23 gramos, ¿verdad? Del oxígeno, ¿cuántos son? 16. Y del hidrógeno, uno. Entonces esto sería como un 24 y 6 sería cero. Uno, 10, 40 gramos mol sería. ¿Me pueden confirmar? Bueno, 40 gramos del hidróxido de sodio, si es que está bien. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pasar de estos moles de la molécula a los moles del átomo, ¿verdad? Y podemos usarlo usando el coeficiente nomás, ¿verdad? ¿Y cuánto sería el coeficiente? Uno, ¿verdad? En este caso, bueno, salió 1, no hay problema. ¿Y qué tenemos que hacer ahora con los moles de sodio? Pasarlos a gramos, porque nos piden cuántos gramos de sodio, nos está pidiendo en gramos. Entonces yo sé que en una mol de sodio hay 23 gramos de sodio. ¿Cuánto da esa respuesta? 440, 200, 340 por 23, digo para 40. A mí me da 195,5 gramos de sodio. ¿A ustedes cuánto les dio? Listo. Si es que estos ejercicios se hacen en un par de minutos nomás. Vamos a ver alguno que esté mejor. A ver, vamos a ver este de aquí, que este de aquí se trata de composición porcentual. Tenemos un par de compuestos, ¿verdad? Y nos pide ordenar de forma ascendente. ¿Qué dice ascendente? Del menor, o sea, del porcentaje más bajo al porcentaje más alto. La siguiente sale de acuerdo a la composición porcentual de quién? Del sodio, ¿verdad? Entonces vamos a ver, tenemos el primer compuesto. ¿Cuál es el cloruro de sodio? La sal, ¿verdad? La sal tal y como la conocemos. ¿Cuál es nuestro siguiente compuesto? Carbonato de sodio sería Ca. A ver, el carbonato es CO3. ¿Y cuánto es la valencia acá? -2, ¿verdad? Entonces pasa aquí como 2. ¿Estaría correcto? Compruebe igual por si acaso. Carbonato de sodio. Ojo que no dice bicarbonato, así que no lleva hidrógeno. El hidrógeno es hidrógeno carbonato o bicarbonato de sodio. Ahí no haría falta un hidrógeno y sería valencia -1, ¿verdad? Listo, está muy bien con el compuesto, está claro. ¿Y sulfato de sodio? El sulfato es también SO4 o SO3. SO4 con valencia -2, entonces sería 2 SO4, ¿sí o no? El sulfato. Listo. ¿Cómo sacamos la composición porcentual? Debemos hacer una división, ¿verdad? Entre la masa del elemento sobre la masa de la molécula. Entonces vamos a ver. ¿Cuál sería la masa de aquí? ¿Cuál es la del sodio? 23. Y la del cloro es como un 35,45, ¿verdad? ¿Cuánto da esta suma? 58,45, ¿qué cosa? Gramos mol, ¿verdad? Y el sodio sería nomás gramos mol, ¿verdad? Entonces vamos a sacar esta composición porcentual uno, la del el primer compuesto. O bueno, vamos a ponerle I latín, Y creo que es, ¿verdad? Número romano. Y romano, ¿cómo vamos a poner así como composición uno en número romano. ¿Cómo se es la fórmula? Es la masa del elemento que se quiera, ¿verdad? ¿Cuánto es la masa del sodio? 23 gramos mol. Dividido para la masa de toda la molécula. ¿Cuánto sería la masa de la molécula? Sería 58,45 y es también gramos mol y esto sería multiplicado por 100. ¿Cuánto es este porcentaje? A mí me está dando 39,3, por ejemplo, 39,3%.
Vamos a ver el siguiente compuesto. Tenemos hidrógeno, tenemos sodio, carbono y oxígeno. Vamos a ver. ¿Cuánto es la masa del sodio? Y ojo que, bueno, me estaba olvidando, aquí se debe multiplicar también por uno, ¿verdad? Porque recuerden que se multiplica por la cantidad de elementos, solo que aquí como era uno se me estaba escapando. Pero acá, por ejemplo, acá cuánto sería 23 por 23 que es la masa, ¿por cuánto es la masa? ¿Por cuánto? Por 2. Carbono sería 12 por uno nomás y oxígeno sería 16, ¿verdad? ¿16 por cuánto? Por 3. ¿Cuánto da toda esta suma? 23 por 2 más 12 más 16 por 3. Eso me está dando 106 gramos sobre mol. ¿Y cómo sacamos la segunda composición porcentual? Lo mismo, ¿verdad? Serían los 23 gramos mol. ¿Por cuántos átomos? Dos átomos, que es lo que tenemos igual acá. Dividido para 106. Muy bien. Gramos mol. ¿Por cuánto? Por 100. ¿Y esto cuánto da esta segunda composición porcentual? Ojo que dice 23 por 2. 23 por 2 sobre 106 por 100. Esto nos da como un 43,4%. Y listo, ¿y cómo hacemos el último? Sería también es sodio, azufre y oxígeno. ¿Cuánto es la masa del sodio? 23 por ¿cuántos átomos? Dos átomos. ¿El azufre cuánto es? Como 31, 32 creo que es. ¿Cuánto es? 32 cerrado entonces, ¿verdad? Ya, 32. ¿Por cuánto? Por uno nomás. ¿Y el oxígeno? 16 ¿por cuánto? Por 4. Hasta luego, pase bien. ¿Cuánto daría esta suma? Sería 142 gramos mol. Y finalmente, ¿cómo sacamos la tercera composición porcentual? Esto es igual a, sería 23, exacto, 23 por 2. Esto sería gramos mol, dividido para 142 gramos mol, ¿verdad? ¿Y esto por cuánto? Por 100. ¿Cuánto es la tercera composición porcentual? Sería 32. O bueno, a mí me queda igual a 22,4, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el menor? El tercero, ¿verdad? Luego, ¿quiénes siguen? El primero, porque el primero es 39, el de acá es 40. Recuerden que vamos de menor a mayor. El de acá es el menor, luego le sigue el primero, ¿verdad? Y luego el segundo. ¿Cuál sería la respuesta correcta? La E. Ojo que a veces tienen que tener cuidado con las flechas, porque a veces le ponen los mismos elementos y nada más le cambian el sentido de la flecha y dígame, esto es lo mismo que arriba. No, ¿verdad? Porque estamos diciendo ojo que está en el mismo orden, que el 3 es el mayor y 3 es el mayor o el menor. Es el menor de todo. Entonces, ¿cómo le vamos a poner mayor? A veces le pueden así, literal la este, literal ve la de abajo, pero la de arriba es la correcta. La de abajo está diciendo todo lo contrario, que la 3 es la mayor, luego la primera y por último la más pequeña es la segunda. Y no, es al revés. Ahí, listo. Nada más como para aclarar. Listo. ¿Hay ninguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta? No. Listo, vamos a ver qué más. Vemos este creo que es un poquito más estresante de fórmula empírica. Este aquí no lo he hecho, la verdad. No tengo ni idea. Vamos a ver. Tengo una idea. Vamos a ver si este nos sale, por si acaso. Vamos a ver si este nos sale, porque no sé, no me gusta cuando no hay otros compuestos, pero el procedimiento es el mismo. Y luego voy a explicarles una cosita nomás de reactivo limitante como para dejar ese tema, para ir abarcando un poquito ese tema. Sé que muchos no lo han visto, pero
Ya es un tema que creo que muchos abarcarán. ¿Cuándo tienen clase? Mañana. Ya, pues entonces de ley avanzan reactivo limitante. En mi curso sí voy a avanzar yo mañana con reactivo limitante, entonces puede ser que les sirva. A ver. Uno de los silicatos utilizados para la fabricación de cemento contiene, nos está dando el porcentaje de calcio, porcentaje de silicio y dice que el resto es oxígeno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? Todo ese porcentaje pasarlo a gramos del elemento, sería gramos de calcio, lo que sería 12,3 gramos de silicio. Y como está en base 100, simplemente a 100 le restamos esos 2 gramos, ¿verdad? ¿Y cuánto nos da esto? Nos da 35 gramos ¿de qué elemento? Oxígeno, muy bien. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Pasarlo a moles. Tenemos que pasar directamente a moles. En un mol de calcio, ¿cuántos gramos de calcio tenemos? Hasta luego, pasen. ¿Cuánto? No sé, 40. Ok, 40 gramos de calcio. Es decir, no me acuerdo. Aquí se me borró la I, perdón. Silicio. ¿Y qué hacemos aquí? Un mol de silicio. ¿Cuántos gramos de silicio hay? 28. Creo que sí lo había dicho ya, ¿verdad? Lo había dicho, perdón, no te había escuchado. Gramos de silicio, y finalmente oxígeno. Sabemos que en un mol de silicio, perdón, un mol de oxígeno, ¿cuántos gramos hay? 16 gramos de oxígeno. ¿Qué hacemos ahora? Dividir y vamos a determinar el menor. Vamos a ver cuánto nos da el primero. Nos da, bueno, el primero me está dando a mí 1,3175. Vamos a ver si nos conviene usar todos estos de aquí. Ya vamos a ver. El segundo me está dando 0,439. Vamos a redondearlo en 3. Molde de silicio. Y vamos a ver el último, 35 digo para 16, que me está dando 2,1875. Vamos a ver qué tal con todos estos decimales, ¿ya? Vamos a ver con todos estos decimales qué tal el resultado. Acá es 0, acá es 2,1875. Molde, oxígeno. ¿Y qué tenemos que hacer ahora? Dividir todos ellos para el menor. ¿Y aquí cuál es el menor? El de silicio, ¿verdad? Entonces divido todo esto de aquí para esa cantidad, que en este caso vendría a ser 4,393, 4,393, 4,393. ¿Y cuánto nos da esto? Técnicamente nos debe dar un número entero, vamos a ver. El de silicio sí nos da 1 y el primero nos da 3 exacto, ¿verdad? ¿Y el segundo? A ver. Ese nos da 4,97, ¿verdad? Casi, ¿verdad? Tal vez si hubiéramos usado un poco menos decimales, pero por ejemplo, nos hubiera salido el de acá exacto, pero el de arriba capaz, no. Entonces, pero bueno, por suerte, nos da 4,9, que es aproximadamente igual a 5. Y entonces sería esto, calcio 3, silicio 1 y oxígeno 5. ¿Cuál sería la respuesta? La pregunta. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna pregunta con ese ejercicio? Claro, los ejercicios siempre los resolvemos los profesores para ver que nos salga todo bien, bien bonito. Ok, vamos a ver. Esto aquí determina el reactivo limitante, ya es para la otra clase, pero vamos a hacer uno que me pareció interesante de uno que resolví antes en la clase o sea, de uno de mis cursos. A ver si era este de aquí. Vamos a ver este, por ejemplo, este de aquí.
A ver, esto dice, es que miren, por esto de aquí originalmente, hasta luego, pase bien, provenía de una pregunta que dice que todos los alcalinos, cuando reaccionan con el agua, pueden llegar a producir hidrógeno gaseoso y ¿qué más? Hidróxido de dicho metal. ¿Qué quiere decir? ¿Cuáles son los alcalinos? Los que están en la primera, en el primer grupo, ¿verdad? Esos son los alcalinos. Esos son los alcalinos, entonces al unirlos con agua que formamos un hidróxido de ese metal. Entonces vamos a ver, aquí creo que nos pedía una reacción donde teníamos, en este caso, a ver, déjame abrir esto que me está fallando ya. Eh, Ahí sí, abrir con, listo. Por ejemplo, aquí tenemos una ecuación que nos están diciendo, este, ojo que aquí creo que aún no entra todavía reactivo limitante, sin embargo es como un poquito de geometría, por eso lo quiero pues, dejar como para practicar. Dice, en la ecuación del litio anterior, ¿cuál es la ecuación del litio anterior? Decía que el litio, o lo que la misma, lo que nos están diciendo, que el litio, ¿qué es tan chiquito esto aquí? Dice, me está diciendo que el litio cuando reacciona con, ¿qué era el enunciado anterior? Con una molécula de agua. ¿Esto qué tiene que producir? El hidróxido, ¿verdad? Hidróxido del metal, ¿y qué más? Hidrógeno gaseoso, ¿verdad? Entonces debe ser hidrógeno 2. ¿Qué tenemos que hacer primero? Balancear la ecuación, ¿verdad? O sea, aquí tengo dos hidrógenos, aquí tengo dos, pero acá voy a tener uno más. Entonces a mí, para que no me quede nada impar y acá solo tengo para afectarlo, ¿yo qué puedo hacer? Multiplicar el acá por 2 para que me queden cuatro hidrógenos y aquí yo coloco dos hidrógenos. Ahora, ¿pero qué pasa? Yo tengo dos oxígenos y listo, no pasa nada, está balanceado. ¿Pero qué pasa con el litio? Hay que balancear y listo. Ya está la ecuación balanceada. Ahora, ¿qué nos están diciendo? Recuerden que cuando ustedes hacen relaciones molares es bueno tratar de colocar entre los productos la cantidad que les diga y los reactivos por el otro lado. Dice que si, que la misma ecuación anterior indique la cantidad de hidróxido, ¿verdad? Que se genera. ¿Qué quiere decir cantidad? Que esto necesitamos en gramos, ¿verdad? Si hacemos reaccionar, ¿qué cosa? 11,5 gramos de, perdón, acá, 11,5 gramos de agua con, eso lo que pasa es que, con 9 gramos de litio. Por eso digo, esto vamos a adelantar un poquito la parte de reactivo limitante. Reactivo limitante es aquel que se acaba primero, ¿verdad? De manera general, ustedes ya creo que algunos han ido leyendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que necesariamente es el que tiene menor masa. No, porque si yo les pongo este caso, imaginemos que yo tengo dos átomos de cloro y unos seis átomos de hidrógeno. Y yo quiero formar cloruro de ácido clorhídrico. Si yo lo expando, aquí hay un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿A cuántos cloros le toca cada hidrógeno? Uno nomás, ¿verdad? ¿Y qué pasa con el resto? Queda sobrante. Y yo les pregunto, ¿puedo seguir formando ácido clorhídrico? No, ¿verdad? Porque se me acaban los cloros. Entonces, esta cuestión del activo limitante, más que ser no tiene algo que ver con el peso, depende directamente de las cantidades, pero como de cada átomo, ¿verdad? Porque si yo no tengo más cloro, ¿qué pasa? ¿Yo puedo seguir formando ácido? No. Entonces el resto simplemente me sobra. Lo mismo pasa acá, porque a la final, ¿cuánto pesa el cloro? Como 35,45. Entonces, ¿dos cloros cuántos serán? Como 70 gramos mol, ¿verdad? O 70 gramos, 70 UMA, no sé, 70 UMA. Y en cambio los hidrógenos, ¿cuánto pesarían? Como 6 nomás, ¿verdad? 6 por uno 6. Entonces, ¿quién termina siendo más pesado? ¿El de acá y cuál es más ligero? El hidrógeno, o sea, pero no por ser menos era el activo limitante, porque podemos ver que incluso es el activo en exceso, ¿verdad? Porque me sobran hidrógenos. Entonces, no necesariamente el más pesado es o el más ligero, por ejemplo, no necesariamente el más ligero es el activo limitante. Entonces, ¿cómo hallamos nosotros cantidades? ¿Qué nos dice? ¿Cuál es la única unidad de medida que nos permite tener las cantidades sin poner tantas cantidades? El mol, porque recuerden que si ustedes tienen 0,5 mol o un mol, ¿quién tiene más elementos?
El de un mol, porque recuerden que todo está sobre el número de Avogadro. Entonces, ese es el que te indica a ti cuántos pueden llegar a ser, pero obviamente no vamos a sacar toda la cantidad, porque sería un poquito cansado, sino que la misma mol nos da una referencia. Entonces, ¿qué hacemos primero? Llevar esto a moles. Entonces, yo tengo 9 gramos de litio, y yo sé que en una mol de litio, ¿cuántos gramos hay? Como 6,94 creo. Ya, 94 gramos de litio. Y en 11,5 gramos de agua, ¿cuántas? Hay una mol de agua, ¿cuántos gramos hay? 18 gramos gramos de agua. Por lo tanto, ¿cuánto nos queda arriba los moles? 9 dividido para 6,94, eso me da a mí 1,296 moles de litio. Y abajo, 11,5 dividido para 18, eso me da 0,638, ¿verdad? Bueno, 9. Entonces dígame, ¿quién tiene menos cantidad? El agua, ¿verdad? Entonces una vez que a mí se me acabe la molécula de agua, ¿voy a poder seguir formando hidróxidos? No. Entonces, este es mi reactivo limitante. Entonces, con este pasamos de los reactivos a los productos, ¿ya? ¿Por qué? Porque este es el que se va a acabar primero, entonces se va a consumir todo. Ojo, esto no quiere decir que ustedes no puedan partir de reactivo en exceso. No es que no puedan partir, pero necesitan partir de cuánto, de la cantidad que se consumió nomás, porque el reactivo en exceso se consume todo. No, por eso se llama en exceso, ¿verdad? Tienes una parte sobrante y una parte que se consume. Tienes dos partes. Entonces tú tienes que, si quisieras trabajar con el litio, debes saber cuánto litio has consumido y a partir de ahí saber cuánto producto vas a tener. ¿Estamos claros? Porque si trabajas con todos los litios, ¿qué va a pasar con el producto? Lo vas a inflar, ¿verdad? Te va a salir una cantidad elevada en comparación a lo que realmente te va a salir. ¿Por qué? Porque estás trabajando con la cantidad en exceso, la cantidad sobrante. Estás como que si diciendo, ah, no, consumí todo mi litio, pero ¿y pudiste producir con las moléculas de agua? No. Entonces, ¿cómo formaste hidróxido? No tiene sentido. Como les repito, no es que no puedan trabajar con el reactivo en exceso, pero tienen que trabajar con la parte del exceso que se consumió, no con la sobrante. Entonces necesitarían hacer una resta. Pero bueno, si este aquí es el reactivo limitante, ¿verdad? Entonces, ¿yo qué hago? Parto de esos 11, o sea, si quiero puedo partir de aquí, porque al final esto ya está en moles. Si no, háganlo nomás otra vez, no hay ningún problema. Si sienten que así no se van a confundir, mejor. Como ya dijimos, ¿de dónde partimos? De los reactivos a los productos, entonces yo sé que este aquí es mi reactivo limitante, ¿verdad? Entonces yo parto de aquí. 11,5 gramos de agua. Yo sé que en una mol de agua, es decir, en una mol de agua, ¿cuántos gramos hay? Dijimos 18, ¿verdad? Hasta aquí sigue siendo igual que paso anterior. Pero aquí continuamos, ¿verdad? Necesitamos hacer relaciones molares y tenemos que usar estequiometría, perdón, no estequiometría, esto es estequiometría, tenemos que usar los coeficientes estequiométricos. Entonces yo sé que por cada 2 moles de agua, ¿cuántos moles de hidróxido voy a tener? 2. Entonces yo uso los coeficientes para pasar de molécula a molécula. 2 moles de agua, ¿cuántos moles de hidróxido hay? 2. 2 moles de hidróxido de litio. Pero ¿me están pidiendo los moles o los gramos del hidróxido? Los gramos, ¿verdad? Porque no están diciendo cuánto se genera del hidróxido. Entonces yo sé que en una mol del hidróxido de litio, ¿cuántos gramos hay? Hay que ver, son como litio más oxígeno y más hidrógeno. ¿Cuánto da esto? 1,1 sería 6,97 más 16 y más 1. A ver, no voy a poner así chiquito porque siento que ni se ve nada. A ver, 6,94 más 16 que vale el oxígeno más 1 del hidrógeno, eso vale 23. Sería 23,94 ¿qué cosa? Gramos de hidróxido de litio. Por tanto, ¿cuánto nos queda esas multiplicaciones? Sería 11,5 por 2 y por 23,94. Y abajo sería 18 por 2.
Si gustan, pueden simplificar el 2 de aquí con el 2 de acá arriba, pero cuidado y vayan, después resulta que lo ponen arriba en la multiplicación y no abajo en la división. A veces pasa. Pero bueno, ¿cuánto da este resultado? Como 15,29 gramos de hidróxido de litio. Y listo, hasta ahí llegamos con la pregunta. Ahora, imaginemos que nos preguntan cuántos gramos de hidróxido de litio están de excedente, o perdón, o cuántos moles. Déjame ver si hay una pregunta así. No creo si tenía una yo así. A ver, es que no creo que estaba aquí. Eso lo hemos hecho hasta ahorita todo tranquilo. A ver, vamos a continuar un momento aquí. Ya, por ejemplo, esta es la ecuación que hicimos anteriormente, ¿verdad? Y nos pregunta, indica el total del reactivo, ¿qué cosa? Que no reaccionó, ¿verdad? Eso es lo que nos está preguntando acá abajo en esta misma preguntita, pero esta estaba, yo la había puesto más abajo. Dice, indique el total de reactivo que no reacciona. Entonces, para yo saber el reactivo que no reacciona, yo tengo que basarme en lo que consumí de la cantidad de agua. Pero yo les pregunto, una pequeña cosita que a veces aquí es donde muchas veces también se suelen confundir a veces. Me parece que no veo mi mouse. Ahí sí se había quedado colgado. A ver, esta era la de aquí, ¿verdad? A ver, yo les pregunto una cosa. ¿Ustedes pueden restar los moles de litio con los moles de agua directamente? No, ¿verdad? Porque a pesar de que sean moles, ¿qué estás restando? Estás restando agua con litio. ¿Puedes restar peras con manzanas? No, ¿verdad? Uno solo puede restar manzanas con manzana y peras con pera. Eso no quita que yo de las moles de agua que está aquí, yo pueda pasar a los moles de litio. Entonces, ¿yo qué hago? Vamos a ver. Vamos a hacer esto. Si yo tengo 0,639 moles de agua, ¿yo cómo puedo pasar de moles de aquí a moles de acá? Con los coeficientes, ¿verdad? Porque al final yo necesito pasar de este reactivo al otro reactivo. Entonces yo sé que cada 2 moles de agua, ¿qué va a pasar? Yo voy a tener 2 moles de ¿qué? De litio. Y ojo, obviamente aquí nos va a dar la misma cantidad, pero es una coincidencia. Por favor, respeten las unidades. No vayan que porque da uno, vaya a darles igual, porque de hecho, en la prueba. Hay una pregunta así, pero en para el capítulo de gases, en la cual yo había hecho una relación y había restado así por hacer apurado, resté estas dos directamente. Pero resulta que al hacer la simplificación ya no se daba aquí 1 1, era 2 1. Entonces ya ahí no me salía. Y fue raro porque la persona me dijo, espera Ángel, que ahí tienes mal porque estás restando lo mismo mol y mol, pero es mol de una cosa, mol de un gas como mol del otro gas, entonces no funcionaba. En el capítulo de estiquiometría me funcionó porque era 1 1, pero resulta que no me he dado cuenta de esa consideración y cuando fui al capítulo de gas la relación era distinta. O sea, esta simplificación aquí no me daba 1 1, me daba 1 2 o algo así, entonces ya cambiaba la respuesta. Porque imagínense que si hubiera sido el caso de que por una mol de agua hubieran 2 moles de litio, ahí ya no salía, ¿verdad? La misma cantidad de aquí. Pero aquí como es 2 y 2, 2 y 2, ¿qué va a pasar? Se simplifica, ¿verdad? ¿Y cuánto nos quedaría? 0,639, ¿qué cosa? Mol de litio. Y ahora sí, tengo mol de litio, aquí hay mol de litio. Ahí sí yo puedo restarlo, ¿verdad? Yo tengo 1,29 mol de litio y lo resto de 0,639, ¿qué cosa? Mol de litio. ¿Y esto cuánto nos da? 639. Esto nos da 6,651 mol de litio. Y si lo quisiera llevar a gramos, lo multiplico por su masa. Un mol de litio, ¿cuánto es su masa? 6,97, ¿verdad? 94, perdón. 94 gramos de litio. Entonces, ¿cuánto nos da ese resultado ahí? Por 6,94. Ojo que ya está aquí.
A ver, por si acaso, por una cuestión de espacio lo voy a volver a escribir por una cuestión de espacio, ¿ya? Ustedes tienen aquí los moles de litio, ¿verdad? Entonces, vamos a suponer que, a ver, tienen esa cantidad de mol de litio, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Lo restamos del de arriba. Esto da 1,29 mol de litio, ¿verdad? Esta es la cantidad que hay en los 9 gramos, ¿verdad? ¿Sí o no? En los 9 gramos hay 1,296 29,6 moles de litio. Si a esto lo resto, ahora sí, de la cantidad de moles de litio del reactivo limitante, ¿esto cuánto da esta resta? 6,5, 6,57 moles de litio. ¿Qué pasa? Esto está en exceso. Es decir, que esto es lo que sobró. Entonces yo de aquí yo lo puedo pasar nuevamente a gramos, ¿verdad? Si yo hago esto, yo de 0,54 moles de litio. Yo tengo que en una mol de litio, perdón, al revés, ¿verdad? Yo sé que por una mol de litio, ¿cuántos gramos yo voy a tener? 6,94 gramos de litio. Y ahora sí, ¿cuánto da eso? Da como 4,52 gramos de litio que está en exceso. Es decir, que de los 9 gramos, ¿cuánto consumimos? Unos 5, ¿verdad? Unos 5 y algo. ¿Y cuánto? Perdón, unos 4,5 en realidad. ¿Y cuánto? O sea que más o menos la mitad se consumió, ¿verdad? Como 4,5 se consumió y 4,5 sobró. Entonces, si yo quisiera sacar, obviamente, nuevamente, si yo quisiera sacar los 15,29 gramos del hidróxido de litio, ¿con cuántos gramos si yo quisiera trabajar con el reactivo en exceso? ¿Con cuánto yo debía partir? ¿Con 4,5 gramos del que se consumió o con los 9 gramos totales? Con los 4,5 gramos, porque si ustedes trabajan con los 9, ¿qué va a pasar con el hidróxido de litio? Les va a aumentar la cantidad, ¿verdad? Entonces ya no es el resultado real. Y tengan cuidado porque en las pruebas les ponen las dos respuestas, como si hubieran reaccionado con el reactivo limitante o con el reactivo en exceso. Obviamente la respuesta correcta sería con el reactivo limitante o con el reactivo en exceso, pero de lo que sí se consumió. Vamos a ver. Esto es 9,52, ¿verdad? Vamos a sacarlo con valores exactos, ¿ya? Vamos a hacer aquí un poquito de espacio. Si son 9 gramos en total, ¿verdad? De litio. Yo qué sé de aquí, que 4,52 gramos, ¿qué pasó con esto? ¿Reaccionó o no reaccionó? Esto fue lo que no reaccionó. Por lo tanto, si a 9 le quitamos 4,52, me queda 4,48, ¿verdad? Gramos que esto sí reaccionó. Entonces, si ustedes quisieran partir del reactivo en exceso, ¿con cuánto debe trabajar? ¿Con 9, con 4,48, con 4,52? Con 4,48. Ahí sí le va a dar la respuesta correcta. Bueno, nada más ese pequeño detallito. Para que después no digan, no, profesor, usted no me deja, está en mi libertad querer trabajar el reactivo en exceso. Está bien, hágalo, pero necesita usar la cantidad que reaccionó. No todo el compuesto, no, peor la otra parte. Listo, chicos, hasta aquí la ayudantía del día de hoy. Voy a detener la grabación. Ah, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? ¿El video? Un ratito. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Es un ejemplo de demostrativo con hot dog. Esto aquí. Nada más. Ah, sí, claro. Listo. A ver, un ratito ya les firmo. Nada más déjame despedir el video, chicos. Bueno, para los que están de video o los que vayan a ver este video, espero que les haya servido la clase. Estudien bastante. Y chicos, los que están presentes, muchas gracias por la ayudantía. Nos vemos, ¿sí? Pasen bien. Chao. Déjame detener la grabación.